Seguimos en Con Todo y Pensini. Este programa los acompaña Daniel Díaz Vici en nombre de Pedro Pensini. Se encuentra disfrutando de unos días de descanso, pero nosotros seguimos hablando con el analista internacional Eloy Torres a propósito de esta situación que el gobierno colombiano ya tomará controles migratorios en torno a los venezolanos que están migrando a ese país. Dejamos el punto sobre la mesa de las elecciones presidenciales de mayo, las elecciones presidenciales para elegir un nuevo jefe del Ejecutivo colombiano. ¿Qué escenario enfrentaría Venezuela ante este proceso? Bueno, yo creo que el Estado colombiano siempre tiene una sola política exterior, varía en algunas modalidades, tiene algunas modalidades, pero siempre es la misma. Frente a Venezuela tiene una misma actitud, tiene una misma postura, eso ha sido tradicional. La única política exterior en el mundo que cambió el interés nacional, que modificó las perspectivas globales de lo que Venezuela como Estado le interesaba, fue Venezuela, que tiene 18, 19 años, con una política exterior errática, zigzagueante, que no sabe qué es lo que anda buscando, qué es lo que anda procurando. Un día dice una cosa, mañana dice otra. Entonces, el caso colombiano es un gobierno, independientemente de lo que se vaya a resultar de esas elecciones, va a ser el mismo escenario frente a Venezuela, más allá, pues repito, de quien gane, quien ocupe pues ese puesto. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la verdadera política exterior colombiana, que busca en última instancia resolver los problemas de su país, a diferencia de otros países, como es el caso nuestro, que busca es engrandecer un liderazgo ficticio por demás, primero con petrodólares, comprando, con la chequera bolivariana estuvieron comprando adhesión y solidaridad, entre comillas, a lo largo de 18, 19 años, pero como quiera que el petróleo comenzó a perder impacto y consistencia en precio, comenzó a bajar, ya la chequera no está dando, y entonces ese liderazgo ficticio que se construyó a base de dólares ha comenzado a hacer agua, y entonces se encuentra pues que todo el mundo le está dando la espalda, y en este caso Colombia va a mantener la misma postura frente a Venezuela, y quizás lo que acaba de hacer el presidente Santos llamando a controles más estrictos forma parte de una gran jugada del gobierno colombiano, con sobrada razón, por cierto, porque es un problema para ellos, pero como quiera que en el arte, en el amor y en la guerra todo es factible, así que todo se puede utilizar. Bueno, por supuesto seguiremos atentos a este desarrollo, porque es un escenario totalmente distinto que se enfrentaría Colombia, depende quién gane estas elecciones de mayo y si se iría a una segunda vuelta también, porque no hay un candidato allí fijo para ocupar la Casa de Nariño. Pero también vamos a conversar sobre otros temas, y usted es especialista también en esta área, el tema del Esequibo. Bueno, especialista no, soy un hombre preocupado por el tema, sí. Preocupado por el tema, sí. Exacto, bastante preocupado. Quería saber qué escenario enfrentaría Venezuela en torno a este tema que la Corte Internacional de Justicia decidiría o tendría un protagonismo en esta decisión. Sí. Bueno, en primer lugar, la Corte Internacional, la propuesta que acaba de realizar el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, es una solicitud que ha hecho Guyana frente al secretario general, y que esto viene desde Ban Ki-moon, quien fue el que planteó que el concepto, pues los buenos oficios se estaban agotando y quedaba un año, cuando que eso es totalmente falso. Los buenos oficios se mantienen por cuanto eso forma parte de lo que establece el Acuerdo de Ginebra de 1966 de encontrar una solución negociada. Es una discusión que se mueve entre lo sustantivo y lo adjetivo. El caso fundamental es que Venezuela no está pidiendo, y eso lo planteó desde el Acuerdo de Ginebra, no está pidiendo la recuperación total de la Guyana Esequiba, sino una salida en la cual Venezuela obtenga su garantía de una salida al Atlántico, de obtener una buena parte de ese territorio que nos fue confiscado en el año 1899 mediante artimañas por parte de los ingleses y el juez ruso de Martens. Y Venezuela logró rescatar un documento y logró poner en evidencia que Venezuela había sido engañada, que fueron utilizados mecanismos fraudulentos para poder usurparle el territorio del Esequibo, de Guyana, no del Esequibo, sino de Guyana, en 1899, por cuanto Venezuela en ese entonces estaba un país muy debilitado internamente, estructuralmente estaba inconexo, no tenía una estructura real de Estado, sino que vivía entre revoluciones y más revoluciones, todos los años había una revolución, porque Venezuela lamentablemente nos persigue los revolucionarios desde que comenzó 1830 hasta ahora, hasta 1992, aparecen siempre una revolución de por medio, que es lo que nos ha traído más desgracias. En este caso, particularmente venezolano, frente al Esequibo, Guterres planteó una salida.
nosotros no la podemos aceptar. Venezuela no la aceptaría en ningún caso, en primer lugar porque no está contemplado en el acuerdo de Ginebra. En segundo lugar, porque ni Venezuela ni Guyana forman parte no son signatarios de esa Corte Internacional de Justicia, y además para que eso se pudiera llevar a cabo, tendría que estar de acuerdo las dos partes, y Venezuela no estaría de acuerdo con ello. Guyana simplemente está utilizando este mecanismo para justamente distraer, para darle largas al asunto y fortalecer su posición en el territorio, que lo tiene de hecho, por cuanto ellos tienen la posesión física del Esequibo, y simplemente Venezuela lo que anda buscando, lo que pasa es que, buscando una solución negociada, lo que pasa es que el gobierno venezolano de estos últimos 18 años ha actuado con lenidad, con irresponsabilidad, y yo me atrevería a decir hasta con un concepto de traición a la patria, cuando el finado presidente Chávez sentenció que Guyana, que la reclamación de Venezuela sobre el Esequibo era una cuestión imperialista y que eso era una jugada de los adecos y los copellanos para desnaturalizar al territorio de Guyana y desmembrar al territorio de Guyana. Nada más falso, porque hay que entender que Guyana, el tema del Esequibo para Venezuela es un tema vital. En primer lugar, vital, ¿por qué? Porque nuestra salida al Atlántico. Hay que pensar en perspectiva y uno ver el mapa de Venezuela, que uno tiene del lado derecho, que si perdemos la salida al Atlántico estaríamos trancados. Teníamos el Caribe, que estamos rodeados de un conjunto de islas que no son hermanas nuestras. Y por otro lado tenemos a Colombia, y este es el mejor caso de lo que acaba de hacer el presidente Santos. Venezuela está prácticamente cerrada geopolíticamente, y quizá algún día los nietos nuestros, cuando vean que Venezuela es un país cerrado, que a pesar de que tiene mar, está cerrado, no puede exportar, no puede importar, justamente por esa lenidad e irresponsabilidad con la cual el gobierno bolivariano durante 18 años ha manejado el tema del Esequibo, ideologizando la política exterior y colocando el interés nacional al servicio de otras latitudes. En 30 segundos, muy cortico, quisiera saber quién perdería más de las dos naciones si la Corte tiene esta decisión. Bueno, no, es que la Corte podrá decir misa, nosotros no la aceptamos y punto. Venezuela tiene que demostrar, en primer lugar, que la solución al problema es un problema político, no es un problema jurídico. El problema de Guyana, el problema del Esequibo, es un problema político, y Venezuela tiene que ponerse los pantalones en su totalidad, y el gobierno, que es el principal, el que según la Constitución dice que el Ejecutivo es el que maneja la política exterior, bueno, tiene que ser en concordancia con los otros factores del Estado, le hace con la Asamblea Nacional fundamentalmente, para encontrar una solución negociada encontrar una solución no solamente negociada, sino coherente, que responda al interés nacional venezolano y no a otras latitudes ideológicamente hablando. Bueno, muchísimas gracias. Este tema da para mucha tela que cortar. Desarrollar. Nosotros, por supuesto, estaremos ahondando en otros programas, por supuesto, también de esta casa de Globovisión, a propósito de este tema del Esequibo. Hablábamos con Eloy Torres, analista internacional. Un placer tenerlo acá en Con Todo y Pensini. No se aparte, porque es momento de hacer una pausa. Ya venimos con más.